por un rato el plano de la política nacional y nos vamos al plano internacional porque ya estamos conectados con Inés Capdevila. Inés, buenos días, gracias obviamente como siempre por recibirnos un sábado por la mañana. Tenemos que hablar de esto que sucedió entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y su par colombiano, Gustavo Petro. Bueno, duras declaraciones de Javier Milei para con su par colombiano, lo tildó de comunista asesino. Inés, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Romy, buen día, José, y a todo el equipo, ¿cómo están? Efectivamente, Romy, ayer en una entrevista difundida por la periodista Patricia Janot, el presidente Javier Milei tildó a Gustavo Petro, presidente de Colombia, de comunista asesino, entre otras cosas, sí. Le dijo eso. Fue una agresión absolutamente gratuita. Sin embargo, hay un contexto entre Milei y Petro de agresiones mutuas que viene ya desde la campaña presidencial argentina en agosto pasado. Petro, el presidente colombiano, había equiparado a Milei con Hitler porque el entonces candidato libertario había cuestionado el socialismo. Claro. Lo que se genera ahora es una crisis diplomática que nadie esperaba, cuando el presidente Petro convoca a su embajador en Argentina, Camilo Romero, a que vaya a Colombia a explicar lo sucedido. Inés, ¿hace cuánto no tenía un roce diplomático de esas características la Argentina con otro país limítrofe por una declaración tan altisonante? En realidad las declaraciones altisonantes son propias de todos los gobiernos que usan la ideología como eje de la política exterior, las declaraciones altisonantes y los roces con países vecinos. Durante la presidencia de Alberto Fernández y antes, sobre todo durante la presidencia de Cristina Kirchner, estas declaraciones eran muy frecuentes y hubo roces incluso con países de corte también de izquierda, como por ejemplo entre la administración de Alberto Fernández y la administración de Gabriel Boric en Chile. Sin embargo, lo que tiene esta de particular, Tucu, es que se produce con Colombia. Colombia es un país con el cual la Argentina tuvo históricamente relaciones muy estables y armoniosas, no, tanto en lo político como en lo comercial. Por lo tanto, eso incluye una novedad para la política exterior argentina. Para la política exterior argentina, no para el carácter de ambos presidentes, que suele ser bastante irascible y que están ambos muy ubicados en un lugar bastante delineado del espectro ideológico. Petro también usa la ideología, como lo usa Javier Milei, para guiar su política exterior. Por lo tanto, estamos ante dos presidentes que van a tener mucha inclinación a tener este tipo de encontronazos diplomáticos con otros mandatarios. Inés, vos recién hablabas de que históricamente hemos tenido buenas relaciones comerciales con Colombia. ¿Cómo es la situación en este momento y qué complicaciones puede llegar a tener en ese plano que, bueno, Javier Milei tome esta postura ahora? La relación con Colombia es de mucha armonía, de mucha estabilidad, tal vez no de tanto volumen comercial. Digamos, los vecinos más próximos de la Argentina son aquellos con los que la Argentina tiene un vínculo comercial mucho más cargado. Por ejemplo, Brasil, Chile, Uruguay y todo el resto de los miembros del Mercosur. No tanto con Colombia, pero sí lo que caracterizó a Colombia es el diálogo permanente. En la relación argentina con Colombia es el diálogo permanente y la armonía a través de la historia, independientemente de quién fueran los presidentes. Básicamente, hasta ahora, Petro es el primer presidente de izquierda de Colombia, y aún así, incluso las administraciones de izquierda de la Argentina habían tenido una armonía, al menos retórica, con los presidentes conservadores de Colombia. Inés, te saco de la región y te llevo a Europa porque se viene la segunda, en este caso, gira presidencial de Javier Milei en febrero, ¿no? Exacto, una gira que está indirectamente relacionada con lo que ocurrió ayer en este incidente diplomático con Colombia. ¿Por qué? Tiene que ver con, digamos, la ligereza retórica de Javier Milei para calificar a cualquiera que no le guste a él o que no se acomode a sus patrones ideológicos. Sucedió en muchísimas ocasiones con el Papa, con Francisco, a quien tildó de
representante del maligno en la tierra, declaraciones que circularon en el mundo, Tuco. Bien. Claro. El presidente, el entonces candidato, dijo eso, el ahora presidente tiene que retroceder, pedir perdón, como lo hizo en una llamada en la que le hizo Francisco 2 días después de que Milei ganara las elecciones presidenciales en noviembre pasado, pedir perdón e ir a visitarlo. ¿Por qué? Porque es una relación absolutamente estratégica. Aún si el Papa no fuera argentino, la relación con el Vaticano es estratégica. Argentina es un país mayoritariamente católico, por lo tanto hay un volumen histórico y religioso muy importante. Allí va Milei el 12 de febrero, es decir, el lunes 12 de febrero, faltan 2 semanas y un par de días. Milei va a ser recibido a las 10 de la mañana por Francisco en el Vaticano con una comitiva que no debe exceder, según los parámetros vaticanos, de 10 personas. En principio estaría confirmado que va con Diana Mondino y con Karina Milei. Claro. No va, curiosamente, con quien es el encargado de las relaciones de argentinas con el Vaticano habitualmente, que es el secretario de culto, porque todavía no tenemos un secretario de culto y confirmado. que generó mucha polémica el que querían nombrar, ¿no? Exacto. Francisco Sánchez, un legislador que supo tener todo tipo de descalificaciones, tanto como contra Francisco como contra el judaísmo, muy impropio, una situación muy impropia para un secretario de culto. Exactamente, ¿no? Bien, cambiamos un poquito de tema, nos vamos de Italia, de Europa, nos vamos a Estados Unidos, ¿te parece, Ine? Porque tenemos que hablar de esto que va a suceder próximamente entre Trump y Biden. ¿Vuelven a enfrentarse? Exactamente, Romy, es ya casi seguro, te diría un 99% de posibilidades de que Trump sea el candidato republicano a la presidencia en 2024, son en noviembre próximo, y enfrente nuevamente, como lo hizo en 2020, a Joe Biden en las elecciones presidenciales. ¿Será el mismo resultado de 2020, que Joe Biden venció muy contundentemente, tanto en el colegio electoral como en el resultado del voto popular, a Donald Trump? ¿O será la inversa, será el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? Bueno, todavía no hay ninguna certeza. ¿Qué dicen las encuestas? Las últimas publicadas esta semana dicen que Donald Trump tiene una ventaja sólida entre 4 y 6 puntos porcentuales sobre Joe Biden, pero falta mucho. La economía empieza a sentirse. La economía norteamericana es muy resistente, viene de un desempeño bastante bueno en los últimos años, pero el del último año fue verdaderamente sobresaliente. Claro. Ahora el desafío de Joe Biden es que los norteamericanos noten eso, lo noten en el bolsillo, cosa que hasta ahora no sucedía. ¿Podrá hacerlo de eso? Depende probablemente si permanece en la Casa Blanca o no. Claro, recordemos eso, recordemos que allá es diferente a como se vota acá, que por ahí puede ganar en más estados, o tener mayor cantidad de votos Donald Trump, pero si gana menos estados o menos congresistas, que son los que tienen que decir quién es el ganador, puede llegar Biden de nuevo a retener, ¿no? Exacto, ese es el sistema que imperaba en la Argentina hasta la reforma constitucional de los 90, del colegio electoral. ¿Qué significa el colegio electoral? Cada estado tiene un número determinado de electores, es decir, que los candidatos tienen que ganar en ese estado para llevarse todos los electores. Claro. Aún así puede un candidato perder el voto popular, es decir, perder en los estados de mayor voto y llevarse el colegio electoral y convertirse en presidente. Fue exactamente lo que sucedió en 2016, cuando Donald Trump venció a Hillary Clinton, que tuvo una diferencia muy firme en el colegio electoral, pero también firme fue la ventaja de Hillary Clinton en el voto popular. Eso se revirtió en 2020, fue muy contundente la victoria de Biden, pero con un asterisco, que fue un llamado de atención para los demócratas. Donald Trump recibió más de 10 millones de votos más que en 2016. Es decir, que eso ya hablaba de la popularidad de Donald Trump, al menos entre los votantes del Partido Republicano. Esa popularidad, esa lealtad es lo que hace que hoy Donald Trump se encamine con tanta facilidad a ser nominado como candidato presidencial del Partido Republicano. El tema, y ahí está el desafío para Donald Trump, que también lo tiene y es mucho mayor que el de Joe Biden, es
tratar de convencer a los candidatos independientes que son absolutamente críticos y determinantes para un candidato para llegar a la Casa Blanca, de que él es un candidato más estable que el de 2016, que no va a ser el presidente pendenciero de 2000 que gobernó Estados Unidos y que va a ser un candidato más armonioso. Hasta ahora mucho no ha logrado, eso al menos demostró en las dos primarias que hubo hasta ahora en las republicanas, Iowa y New Hampshire. Los independientes le rehuyeron un poco a Trump y se inclinaron por Nikki Haley. Ahí está el desafío, y un desafío que va a ser muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque de ahora en más, a partir de marzo, empiezan a ser juzgados todas las causas penales de Donald Trump. Recordemos que tiene 91 cargos criminales. Eso Inés, te quería preguntar, todas esas causas judiciales o penales que tiene Trump, ¿no lo impiden a él para postularse? No, ni la Constitución ni las leyes norteamericanas tienen algún apartado que mencione la posibilidad o imposibilidad de un presidente, de un candidato de convertirse en presidente si pesan sobre el procesamiento. No hay nada escrito, por lo tanto la ley está abierta. Claro. Ahora, diferente sería si alguno de estos juicios, sobre todo uno en particular que empieza en marzo, que es el de cómo supuestamente conspiró para atacar el Congreso el 6 de enero de 2021, ese podría tener algún tipo de definición este año y ahí la carrera legal cambiaría. Y hay otro que es la Corte Suprema va a tratar la inhabilitación del Estado de Colorado de la candidatura de Trump por supuesta insurrección el 6 de enero de 2021. Eso lo tiene que tratar. Si la Corte Suprema confirma esa inhabilitación, ahí se abre un camino bastante incierto para la candidatura de Trump. Por eso, Nikki Haley, que perdió con bastante contundencia en Iowa y New Hampshire, es la precandidata presidencial republicana, que la única contendiente en pie contra Trump, no abandona la carrera presidencial. Ahora, última, Ron DeSantis también, que bueno, venía aparentemente, ¿no?, picando en punta, decidió bajarse. ¿Crees que se bajó porque, como él decía, no tenía chances frente a Donald Trump, o hubo ahí un acuerdo a último momento? No, básicamente se dio cuenta que no tenía chances, porque Ron DeSantis, a diferencia de Nikki Haley, peleado con Trump por el mismo tipo de votante republicano, claro, el votante más conservador, más tirado a la derecha, con más volcado a la política identitaria. Nikki Haley se volcó, trató de atrapar al republicano más moderado, con tintes más progresistas. Entonces ahí peleaban por diferentes. Por eso Ron DeSantis en la última elección dijo ya no tiene ningún sentido que yo siga mi carrera, pese a que había sido un poquito el niño mimado de los donantes, de los grandes donantes del Partido Republicano, y que lo consideraban como la última esperanza para evitar que Donald Trump fuera finalmente el candidato republicano. ¿Y por qué el miedo de los grandes donantes o del establishment republicano, que después se dan vuelta, pero por ahora sí tenían este miedo? Es porque Donald Trump no es un candidato apetecible para los independientes norteamericanos. Claro. Lo mismo sucede con Joe Biden. Es una contienda presidencial, si finalmente es Trump versus Biden, que no tienta mucho a los norteamericanos. Mirando bien las encuestas, más del 50% de uno y otro partido no está convencido de que ese candidato sea el ideal para su partido. Es más, puede ser clave la cantidad de concurrencia a votar, porque encima en Estados Unidos no es obligatorio la votación, entonces eso puede definir quién termine ganando o quién no. Exactamente, sí. La capacidad de movilización, que suele ser un poquito más fuerte entre los, en el Partido Republicano, va a ser completamente determinante. Por eso Joe Biden hoy debería tener miedo, porque está perdiendo lo que fue esencial en 2020, que es, la atención del voto joven. El voto joven fue determinante para que Joe Biden le ganara a Trump en 2020. Hoy los jóvenes norteamericanos están muy insatisfechos con Biden por varias cosas, por su olvido del cambio climático, por su postura en la guerra entre Israel y Hamas,
y por otros temas que consideran esenciales y que no lo muestran a Joe Biden como el candidato progresista que se mostró en 2020, sino como un presidente mucho más conservador de lo que ellos esperaban. Inés, muchísimas gracias por la comunicación esta mañana. Ahora salí a correr, llévate mucha agua, Por Inés, supuesto. porque está Mucho con calor. mucho calor Ay, no ya me y mucha digas. humedad, así que llévate una buena hidratación porque va a ser un día calentito. Muchas gracias, Inés. Sí. Gracias, Tucu. Gracias a todos, chicos. Que tengan Gracias. muy buen fin de semana. Igualmente para vos. Y ella va a salir y salimos nosotros también a pasear, Sí, ¿te parece? sí, claro.